Bueno, me dijeron que, me pidieron que comparta con ustedes algunas ideas, reflexiones acerca de lo que significa esto de involucrarnos en la política y quiero específicamente, hay muchos aspectos de eso y ustedes después van a escuchar la conferencia del doctor Ricardo, así que yo quiero enfocarme en el aspecto que tiene que ver específicamente con la capacitación formal que desde hoy el ICES ofrece y un poco ayudarnos entre todos a pensar y a una de mis frases favoritas, que es crecer en nuestra capacidad de análisis, acerca de responder esta pregunta. ¿Será necesario que el cristiano adquiera una capacitación formal, entre comillas, secular, para su participación política? ¿Será que lo que ha aprendido en la iglesia o en la vida ministerial sobre el liderazgo, las cuestiones de discipulado, e incluso algunos estudios también formales, el área de la teología y otras temáticas que nosotros los evangélicos tenemos por buena costumbre ofrecer en nuestras iglesias o en nuestros institutos bíblicos? Entonces quiero enfocarme en esa dirección. Y para eso permítanme comentarles una experiencia personal que sin duda marcó mi forma de pensar respecto de la capacitación formal para siempre. Estando apenas terminando yo la universidad, hace algunos años atrás, tuve una entrevista con el decano académico de la carrera de Derecho, de Abogacía. Y estábamos ahí intercambiando experiencias de estudio, y yo ya había estudiado siendo un adulto. Y esta persona, el doctor, el decano académico, él me dijo, comenzamos a hablar en un ambiente de confianza y me dijo directamente esto: yo tengo un problema con ustedes, los evangélicos. Entonces le pregunto, ¿cuál es el problema? Me dicen, son buenos estudiantes los alumnos en la universidad. Son buenos, en general son muy educados, creo que no copian. Son buenas personas. Pero el problema, dice, él me decía a mí, sabiendo cuál era mi ocupación, es que ustedes no le terminan de explicar lo que significa estar en la universidad y los 4, 5, 6 o 7 años que van a pasar acá en el campus. Y le digo, ¿a qué te referís? Y dice, mira, yo ahora soy decano académico, casi no tengo contacto con los alumnos, pero la universidad o la facultad me pide que 2 o 3 o 4 veces por año tenga entrevistas con los alumnos que son sobresalientes. No recuerdo bien si en Colombia las calificaciones también de 0 a 10. Bueno, dice, tengo entrevistas con los alumnos sobresalientes y para la universidad los alumnos sobresalientes 9, 10. Así que yo no conozco el nombre, no tengo la menor idea de quiénes son. Le digo a mi secretaria que me imprima una lista de alumnos sobresalientes de la facultad. Y para mí, dice él, los alumnos son un número de matrícula. No sé quiénes son, no sé su nombre, no sé de dónde vienen, no sé qué hacen. Es un número de matrícula. Cuando llega el momento, tengo la entrevista y la secretaria me dice, doctor, el alumno Pérez está aquí esperando, y ahí yo me entero quién es Pérez. Dice, y la entrevista a la facultad le sirve porque quiere saber, primero, por qué es buen alumno. Segundo, quiere saber cuáles son sus planes. A la facultad le interesa si quiere ser docente, quizás en el futuro en la casa, pensando que es un buen alumno, o si tiene algún proyecto concreto en términos de su profesión, porque a la universidad le interesa que un profesional exitoso nunca olvide en qué universidad estudió. Es una forma de hacer marketing indirecto. Entonces, el decano me mira y hace un silencio y me dice, el problema es que hace 5 o 10 años que estoy como decano, nunca tuve una entrevista con un alumno evangélico sobresaliente en la universidad. Y saben que eso fue como una daga que el hombre me clavó en el corazón. Porque me dice, son buenas personas. Dice, mira lo que pasó una vez. Es cuando yo era docente, él daba una materia, los que están aquí y son abogados sabrán, que se llama Filosofía del Derecho, que es media, como decimos aquí en Argentina, media volada, ¿no? Porque hay que estudiar mucha filosofía, Aristóteles, Platón,
y muchos conceptos de las ideas y cosas así. Y en la primer clase de toda la carrera universitaria, primer clase, alumnos entre 18 y 20 años que recién acaban de terminar su secundaria, yo comienzo a intentar explicarles sobre filosofía del derecho. Y después de unos 30 minutos de clase, un alumno levanta su mano con gran firmeza, me pide la palabra, me contaba él, y le digo, sí, por favor, ¿qué necesitas? Entonces este alumno me dice, medio irónicamente, se pone de pie, abre su mochila y saca una Biblia gigantesca y la pone allí arriba de su escritorio y me dice, profesor, quiero decirle que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, yo me llamo Pérez y estoy aquí como embajador del reino de Dios y quiero decirle que vengo a iluminar la clase y a convertir a todos mis compañeros y sembrar las verdades del reino de Dios en la carrera de abogacía. Entonces el decano me dice, yo cuando escuchaba eso de ese alumno tenía dos opciones. Número uno, tirarlo por la ventana. Y número dos, tenerle una gran paciencia y decirle, siéntese y espere a que la materia avance un poco más para que usted pueda tener más respuesta. Él me dijo, el asunto es que otra vez, quizás en términos de su comportamiento o ética, etcétera, los evangélicos en general son buenos alumnos, pero no son buenos estudiantes. Y yo quiero trabajar sobre esta idea porque yo estoy absolutamente convencido de que ahora hablando de los que nos queremos o estamos dedicados de una u otra forma a la política y teniendo 278 personas conectadas esta tarde, quiero decir claramente que si los que estamos aquí queremos ejercer una influencia significativa en la historia de nuestras naciones, tenemos que prepararnos. Creo profundamente en la obra del Espíritu Santo. Por supuesto que creo lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo va a enseñarnos todas las cosas, por supuesto. Pero creo que a veces tenemos que desmistificar la acción política en términos de que, bueno, voy como candidato y quizás gano y soy, como dicen en Colombia, curul o senador o etcétera, y me siento ese día en el despacho que asumo mi rol en el Senado, por ejemplo, y alguien me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y algunos, en algunos países, no en Colombia, han dicho, bueno, me voy a poner a orar para que Dios me guíe a ver qué vamos a hacer. Y la verdad es que no funciona así. Yo entiendo la buena voluntad, entiendo las buenas intenciones y entiendo el corazón que quiere servir al Señor, pero quiero decirles que eso no es suficiente para transformar una nación. Es muy bueno, hay que tenerlo, hay que levantarlo como bandera, pero no es suficiente. Lo que quiero decir en términos muy concretos es que cuando el cristiano es llamado a la política o a la acción política, no está llamado a ese campo que consideramos misionero en algún sentido, para evangelizar, sino para crecer en su capacidad de gestión y deslumbrar al Estado al cual va a estar participando por su capacidad de gestión. Un gran amigo mío, que posiblemente algunos de ustedes conocen, el doctor Gerardo Amarilla, en la República Oriental del Uruguay, un político de carrera. Él fue el primer político en un país totalmente agnóstico, evangélico. Ya está por su tercer mandato como representante federal y fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados de su país el año pasado. Y fíjense que cuando él termina su mandato y tiene que entregar la presidencia de la Cámara de Diputados al presidente entrante, por primera vez en 20 años de historia en la Cámara de Diputados de Uruguay, entregó con un superávit en la economía del Palacio. Y eso se logra teniendo capacidad de gestión. Y eso se logra sabiendo qué hacer. Por supuesto, además de orar, por supuesto, además de pedir consejo. Pero el ejercicio de la política debe tener un sustento, quiero decirlo así, científico. Hay que saber qué hacer. Nosotros tenemos una gran oportunidad
de ofrecer a nuestras naciones otra forma de hacer política. Y vuelvo a decir, bajo ningún punto de vista estoy desmereciendo o desvalorizando las herramientas espirituales que tenemos, por supuesto que no. Pero miren, yo fui asesor en el Senado de la Nación, en la Comisión de Relaciones Exteriores, Senado de la Nación. Y les quiero decir que sobre los casi 60 senadores, podría decir que 5 senadores tenían capacidad de oratoria, sabían expresarse cuando venían a esbozar una idea. El resto era, como decimos aquí en Argentina, de terror. ¿Por qué? Porque no tenían profesionalidad en su acción política. Yo estoy totalmente convencido que la excelencia es un camino que los evangélicos tenemos que transitar si queremos transformar nuestra nación. Procurar desde nuestro rol de hacer lo mejor que podamos. De hecho, la Escritura nos desafía a hacerlo como para el Señor. O sea, yo estoy hablando de crecer en nuestra capacidad profesional. Por ejemplo, en todas estas discusiones ideológicas que estamos teniendo en la región, cuando se acerca un micrófono a cualquiera de nosotros y nos pide opinión sobre uno de los temas candentes, desde la cuestión de la ideología de género, la cuestión del aborto, etcétera, quiero decirlo así, saben que no es suficiente que digamos, estoy en contra de esto porque es del diablo. Sí, es del diablo y eso lo podemos hablar en nuestro discipulado y en la iglesia y en términos de entender la cuestión espiritual que se esconde detrás de esto. Pero un micrófono en un programa donde te da un tiempo para que vos tengas o representes una idea desde la política, déjenme decirles que no sirve. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos para tener lo más claro posible conceptos fundamentales. Ustedes saben que en el país obviamente que más conozco es Argentina, y nosotros estamos muy golpeados por la clase política. Nuestra clase política es mediocre, mediocre. Y no solamente en términos del ejercicio de su moral y su ética, que por supuesto deja bastante que desear y por eso estamos como estamos, sino también en términos de su capacidad profesional de ejercer la política. La primera vez que fui a Colombia me dieron un paseo así por la ciudad y me mostraron algo, no me acuerdo el nombre exactamente del edificio, pero algo que es como el Edificio Nacional del Ahorro o de la Caja Nacional de Ahorro o algo por el estilo. Y miren, el taxista no sabía quién era yo, no sabía que yo era evangélico, nada, pero el taxista me dijo, ese edificio, ese ministerio, estuvo presidido por un hombre, por un evangélico, que literalmente transformó la historia de Colombia porque le devolvió a Colombia la idea del poder que tiene el ahorro. Yo sin saber de quién me estaba hablando, porque estaba según mi segundo día por primera vez en Bogotá. Da la casualidad, entre comillas, que me encuentro con ese señor llamado doctor Ricardo Arias y después me entero que era él. Entonces, miren ustedes de lo que estoy hablando. El taxista no me dijo, él es un evangélico, es buena persona, da buenos discursos, tiene una buena moral, una linda familia. Posiblemente todo eso sea totalmente cierto, pero su referencia fue la eficaz gestión pública de alguien que le devolvió a la nación, según el concepto de un habitante normal, común, la capacidad y el entendimiento sobre el valor del ahorro. De eso estoy hablando yo. Entonces, en medio de esta mediocridad, ustedes y yo, y creo que de esto nace el corazón del proyecto en el doctor Arias y en María Claudia, de fundar esta organización que yo creo que va por caminos muy rápidos para dentro de muy poco tiempo transformarse en una universidad, poder trabajar eficazmente en fortalecer conceptos fundamentales de este campo de acción. Conceptos fundamentales. Nosotros somos defensores de la democracia. Bueno, ¿qué es la democracia? Somos defensores de los valores de la República. ¿Qué significa? Que vivimos en países que tienen un sistema
republicano, la cuestión de la división de poderes. Una de las grandes crisis que tenemos en nuestros países es la falta de respeto a las instituciones del Estado. Bueno, si vamos a ser defensores de las instituciones, tenemos que saber cuáles son y tenemos que saber cómo funcionan. Creo que es la misma experiencia en Colombia, en la mayoría de los países latinoamericanos. Para nosotros la Constitución Nacional es la ley magna de la nación y todos los que estamos en nuestros países tenemos que estar sujetos a la Constitución Nacional. Nosotros necesitamos cristianos que se aprendan la Constitución de memoria, entienden el énfasis, en términos de defender la legalidad de las acciones del gobierno. Nosotros estamos con un grave desafío aquí en Argentina porque, por ejemplo, en nombre de la pandemia o de la cuarentena, está habiendo un hiperpresidencialismo demasiado acentuado. Fíjense ustedes que de los 3 poderes está funcionando a pleno solamente el Poder Ejecutivo y recién hoy se está resolviendo si el Congreso se vuelve a reunir, aunque sea en términos virtuales, y la justicia no está funcionando. Entonces, frente a esta gravedad institucional, los cristianos evangélicos tenemos que levantarnos y defender con calidad, en términos de nuestra capacitación, la forma en que el Estado y el gobierno puntualmente debe funcionar. Los conceptos de justicia, los conceptos de libertad. Voy a decir algo que en algunos lados suena polémico. Si nosotros somos defensores de la libertad, somos defensores de la libertad para todos. En el caso de ustedes, que aspiran a lugares de influencia, etcétera, Dios los levanta y los levantará a ustedes como defensores de la libertad de todos los colombianos y no solamente de los evangélicos. Uno de los riesgos más grandes que yo veo es que cuando algún cristiano evangélico llega a una posición de influencia en términos del gobierno, parecería que entendió que gobierna para los evangélicos y no gobernamos para los evangélicos en el caso de que podamos hacerlos. Gobernamos para todos los ciudadanos del país donde yo estoy, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Brasil, porque tenemos la posibilidad de ser agentes transformadores en la vida de nuestras naciones. Entonces, nuestra defensa de la libertad tiene que estar respaldada respecto de algo que solamente los cristianos podemos entender, que es el valor del ser humano, la dignidad que el ser humano tiene y las posibilidades que debe tener para desarrollarse y lograr y encontrar su propósito en la vida en todos los aspectos. Una de las discusiones que enfrenta este tema que estamos abordando es ¿qué pasa si me toca... ¿Cómo hago política si tengo que estar sentado al lado de alguien que no lo es, de alguien que no es evangélico? No sé en Colombia, pero en Argentina eso sigue siendo de alguna forma un tema de discusión. Bueno, nuestra capacidad de aprendizaje debe crecer en ese sentido otra vez, bajo una característica, al estar bien capacitados, que hace que nuestra mente sea abierta, ¿no es cierto? La política tiene que ver con alianzas, la política tiene que ver con negociaciones. La política, en el caso de los que trabajan en el Senado de la Nación o en el Congreso de la Nación, tiene que ver, ustedes saben, con esto que la ciencia política les llama de los pesos y de los contrapesos. Entonces, por supuesto que los dirigentes políticos cristianos no vamos a dar un centímetro respecto de nuestros valores fundamentales, de nuestra defensa irrestricta de la vida desde el momento de la concepción, nuestro sentido de la libertad, las cuestiones de la ética y la moral. Ese es nuestro marco en el cual hacemos nuestra política. Pero sabes que la política no es la iglesia. El hacer política es salirse de ese ambiente de la iglesia y saber que en la discusión y en la negociación a veces hay que ganar y a veces hay que perder, porque forma parte de la negociación política. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos
desarrollar esa actividad a la cual ustedes están siendo convocados para capacitarse. Debo decir que tiene que ver con estudiar, con aprender. Tiene que ver con leer y leer mucho. Le decía yo el otro día a María Claudia que cualquier evangélico que quiera meterse en política, además de las escrituras, por supuesto, déjeme dar un detalle. Todo el Antiguo Testamento habla de la perspectiva que tiene Dios respecto de la conformación de una nación. Y todo el Nuevo Testamento describe la perspectiva que tiene Dios sobre el corazón de los gobernantes de esa nación. Entonces, ¿por qué no pensar que podemos tener una lectura politológica de las Escrituras? Una lectura politológica de las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué había en la mente de Dios cuando está hablando de los conceptos de nación, de libertad, de economía? ¿No es cierto? Los desafíos de nuestra región no pasan por la falta de recursos, sino por una pésima administración. Necesitamos administradores que con temor de Dios y amantes de la tierra y de la creación administren los recursos tal cual como Dios lo ha establecido. Le decía yo hace un momento, todos deberíamos leer la tesis protestante, la ética protestante que escribió Max Weber. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Él fue enviado desde Francia a mirar, a espiar cómo era posible que esta nación, que no hacía mucho había nacido, llamada Estados Unidos, crecía, se desarrollaba y el comercio florecía y la educación, etcétera. Y después Max Weber, de dar una vuelta por los estados en aquel momento en Estados Unidos, él vuelve y escribe Ética Protestante y básicamente dice, hay una motivación de sostener moralmente todo lo que esta nueva nación está realizando, ¿sí? Hay un temor, hay una consideración muy importante de lo que significa el valor de las personas, de cómo el Estado debe procurar el bien común a todos los ciudadanos. Bueno, soy de los que creo que si alguien quiere hacer política, ese libro lo tiene que leer, y es más, soy de los que pienso que los que estamos en esta época deberíamos reescribir una nueva ética protestante porque los tiempos han cambiado sin duda y las circunstancias son bastante diferentes. Entonces, el énfasis en esta tarde, en estos minutos que tengo, y después entiendo que puedo tener algunos minutos como quizás para responder alguna pregunta. Mi énfasis es, mi reflexión es, tenemos la posibilidad de ejercer una influencia transformadora en nuestras naciones. Por supuesto que creo que un creyente que depende del Espíritu Santo tiene, vamos a llamarle así, un plus ilimitado para ser de influencia. Pero déjenme decirles que además de eso, cualquier creyente que quiera entrar en este desafío transformador a través de la política debe saber lo que hace. Si ustedes y yo hacemos un repaso histórico de los transformadores a nivel mundial, vamos a ver que era no solamente gente con un gran corazón para Dios, sino gente que estaba muy preparada y que supo poner esa preparación en las manos de Dios para transformar su nación, sus ciudades. Y creo profundamente que ese es uno de los objetivos principales que el ICES tiene y que ustedes tienen la gran bendición de poder contar a partir de hoy. Entonces tiene que ver, vuelvo a decir, con un corazón rendido a Dios, con una dependencia del Espíritu Santo y también con una capacitación lo más formal posible, conforme al área donde uno va a trabajar, para tener las mejores herramientas para ofrecer a su nación. Y quiero cerrar esta parte usando una palabra que ya hace unos 15, 20 años ha transformado el concepto de educación a nivel de liderazgo y a nivel global, que es la palabra especialización. El texto en la Escritura dice, cada uno ministre conforme al don que ha recibido. Y todos hemos escuchado y hemos estudiado esto cuando hablamos de los dones espirituales, etc. Ahora,
Permítanme hacer una lectura politológica de ese texto. Ese texto es liberador, porque lo que está diciendo es que hagamos bien lo que sabemos hacer, pero además es liberador porque nos dice que no hagamos o no nos metamos en lo que no sabemos hacer. Y para eso les cuento una experiencia personal. Yo soy de los que creo que las matemáticas y los números son del diablo. Es un chiste, es un chiste. Porque en todo mi tiempo de estudio, desde que fui a la primaria, a la secundaria, siempre los números y yo hemos estado enfrentados. No nos llevamos bien. Las fórmulas y todas esas cuestiones de las matemáticas realmente no son para nada, no somos amigos con los números. Sin embargo, Dios en su pura bondad me ha ayudado y me ha dado amor hacia las ciencias sociales, hacia la historia y hacia la ciencia política y etcétera. Por lo tanto, me siento mucho más cómodo y debo decir más capaz de involucrarme en el estudio, en el análisis, en el ejercicio de las cuestiones que surgen desde estas ciencias sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me enfrento a un desafío que tiene que ver con las ciencias duras, cualquiera sea matemáticas, la economía, etcétera, lo que tengo que hacer es llamar a una persona que sabe de esas cosas y que tenga la paciencia de explicarme cómo es, qué es la inflación, qué significa toda esta cuestión que se está de alguna forma deteniendo la economía global, qué va a pasar, el valor del dólar, la nueva moneda, volvemos al oro, no volvemos al oro, y todo eso que se está hablando en los ámbitos de la economía a nivel mundial. Lo que quiero decir es que tenés que elegir cuál va a ser tu especialización en términos de tu futura acción política. Me gusta usar el ejemplo del fútbol, ¿no? Que todos los que estamos aquí somos latinos y apasionados por el fútbol, aunque prometo no hacer ninguna comparación entre el fútbol de Argentina y el de Colombia, porque ustedes ya saben cuál es el mejor. Los jugadores están en el campo de juego, están en la cancha, y uno patea el córner y otros están en el área del arco listos para cabecear. El que patea el córner debe ser el mejor, sabe cómo pegarle, etc. Y los que cabecean son los mejores que cabecean, saben, etc. Entonces, voy a esto. No se puede hacer las dos cosas a la vez. O pateas el córner o sos de los que cabeceas. Pero es imposible hacer las dos cosas a la vez. Me doy cuenta cómo están respondiendo. Nadie me quería hacer ninguna pregunta y hace casi 35 minutos que estoy hablando, y como mencioné el fútbol, ahora hay un montón de comentarios en la pantalla. Así somos los latinos. Pero estoy en inferioridad de condiciones porque son 266 personas contra uno solo, así que mejor no voy a responder. Lo que quiero decir es que poner énfasis en esto de la especialización. Si vamos a dedicarnos, por ejemplo, a políticas públicas que tienen que ver con niñez, voy a estudiar y voy a prepararme en esa área. Si voy a ocuparme de la cuestión de la economía, voy a ser el mejor economista que pueda ser. Si voy a ocuparme de las relaciones exteriores, relaciones internacionales, voy a ocuparme de esto y, por supuesto, voy a aprender más de un idioma porque es lo básico que debo ocuparme, por dar un ejemplo. Y así, y en términos de educación, y en términos de obras públicas, y en términos de etcétera. O si voy a dedicarme a la filosofía política en términos de estar involucrado en generar el pensamiento político con cosmovisión bíblica, bueno, me voy a dedicar a eso. Pero no podemos hacer todo. Entonces, yo quiero dar esta sugerencia con mucho énfasis a todos ustedes, queridos colombianos, de que también en inspiración al Señor y también en términos de lo que uno se siente como campo de acción más cómodo para desarrollar, busquen especializarse, ¿sí? Porque cuando uno y el mundo cada vez está más especializado. En términos de educación, el mundo cada vez busca más especialistas. Ya las entrevistas para buscar trabajo en esta generación
Ya no buscan que el candidato sepa hacer un montón de cosas. Quieren que sea el mejor en lo más específico posible. Fíjense y analícenlo en términos de las acciones del Estado y de la acción política. Decidir, bueno, a ver, yo me voy a dedicar a las relaciones internacionales, entonces voy a tener, porque tengo una mirada global, porque tengo facilidad para aprender idiomas, porque me interesa lo que pasa en el mundo y la influencia de lo que pasa en el mundo en mi nación Colombia, y así en distintos aspectos. Entonces creo yo que el ICES es una gran oportunidad para definir lo más posible a qué área de gobierno yo me voy a dedicar. Esto va desde en cuál de los tres poderes quiero participar, municipal, provincial, o no recuerdo cómo se llaman en Colombia, o nacional, y dentro del espectro del Estado, del gobierno, en cuál área yo voy a enfocarme, porque lo cierto es que necesitamos cristianos en todas las áreas. Lo cierto es que necesitamos especialistas de los mejores en todas las áreas, que con gran capacidad profesional, más una unción distintiva de poder, de autoridad y de ética, que la presencia del Espíritu Santo da en la vida del creyente, yo estoy seguro que esas son las personas que literalmente transforman naciones, ¿sí? Con un gran sentido de temor de Dios, con un gran corazón dependiente del Espíritu Santo, pero además con una gran profesionalidad en la medida de nuestras posibilidades. Así que yo les animo y les felicito otra vez por este interés y por supuesto en la medida de mis posibilidades y lo que ustedes consideren, estaré siempre, hoy diría, en línea para poder colaborar con este proyecto extraordinario.